Hola amigos y amigas, soy el profesor Inda y me complace compartir con ustedes nuestro programa. El programa de hoy estará relacionado con la provincia de Matanzas. Esta provincia de Matanzas, la biografía completa no aspiramos a darla, ni la historia completa. Tampoco pensamos llevar una cronología exacta, sino algunos apuntes sobre la misma, cosas pintorescas, es decir, que todo lo que nosotros y ustedes esperamos que consideren importante sobre la provincia, vamos a tratar de tocarlo. La provincia de Matanzas es conocida en el mundo entero como una provincia que tiene la playa o una de las playas más lindas del mundo, Varadero. La provincia de Matanzas se ha destacado en la música, en la ciencia, en la historia, en los deportes. Podemos ponerle diversos ejemplos de todos esos aspectos. Pero primero quisiera decirle a ustedes algo. ¿Cómo surge el nombre de Matanzas? Se dice que a principios del siglo XVI, o sea, los años 1500, pocos años antes de que comenzara la conquista española sobre nuestras tierras, una embarcación española con varios pasajeros se hunde cerca de la bahía. Esos pasajeros son recogidos por un grupo de aborígenes y ellos les prometen pasarlos de un lado a otro de la bahía. Pero en lugar de pasarlos de un lado a otro de la bahía, lo que hacen es hundirlos en el medio de la bahía y los ahogan a la mayoría. Quedan 3 supervivientes, 2 mujeres y un hombre, que posteriormente cuentan la historia. Los demás fueron asesinados o quedaron ahogados en esa bahía. Esa bahía recibía el nombre indio de Guanímar y la zona aquella el nombre de Yucayo. Por eso es que tiempos después de que ocurriera aquello, se le puso a aquella zona, a aquella bahía, Matanzas, producto de la matanza de españoles que se había producido. Y ese nombre se extendió posteriormente a todo el resto del territorio que en esos momentos constituía la provincia, o sea, la provincia de Matanzas. De ahí proviene ese nombre. Ahora yo les digo o les pregunto, ¿por qué hay un ron que se llama Yucayo muy conocido? Precisamente por esto, porque en honor a ese nombre indios se le puso a ese ron muy famoso en Cuba, muy famoso en Matanzas, porque fabricado en Matanzas, Yucayo. Después de esto puedo informarles también que en nuestra provincia, no, la provincia de Matanzas se caracteriza por músicos célebres, por músicos famosos, como pueden ser Miguel Failde, José Guay, también pudiéramos mencionar a Barbarito Díez de la época actual, Damaso Pérez Prado. Miguel Failde precisamente fue el creador del danzón. El primer danzón fue Las Alturas de Simpson y ese danzón lo estrenó Miguel Failde en un baile en los años 1872 aproximadamente. O sea que el danzón es originario de Matanzas, surge en Matanzas. También podemos hablarle de otros poetas famosos de la provincia, como puede ser José Jacinto Milanés, creador de una gran poesía llamada y muy famosa, llamada La fuga de la tórtola. Gabriel de la Concepción Valdés, más conocido por Plácido, que aunque no era nacido en Matanzas, se radicó en Matanzas, y cuando una conspiración llamada la Conspiración de la Escalera fue acusado injustamente y fusilado en el castillo de San Severino. Ahí, antes de su fusilamiento, él ideó o creó una poesía muy importante en su trayectoria poética, llamada Plegaria a Dios.
donde él se queja de haber sido injustamente acusado de eso. Pero es que Matanzas no solamente podemos decir que se distingue en la poesía, se distinguen otras ramas, como es la ciencia y lo que es la historia de la lucha mambisa. Tenemos también que Eusebio Hernández fue un general del Ejército Libertador colombino, por cierto, de la ciudad de Colón, en la provincia de Matanzas, que fue médico también, un gran médico. Por lo tanto, vemos ahí cómo la medicina y el patriotismo de los matanceros está mezclado. Matanzas también es cuna de grandes deportistas, como Martín Digo, como Orestes Miñoso. Pero bueno, lo que queríamos decir con respecto al deporte en Matanzas es que Matanzas es la cuna del béisbol, porque el primer juego de béisbol organizado se produce en Matanzas el 27 de diciembre de 1874 en el Palmar del Junco. Algunas personas, sobre todo habaneros, quieren cuestionar esto, pero está demostrado fehacientemente por datos aparecidos en el periódico La Aurora días posteriores de Matanzas, que ese juego organizado con todo lo que puede tener un juego organizado, anotador, árbitros, etcétera, fue en la provincia de Matanzas. También la provincia de Matanzas se destaca por ser una provincia agrícola muy rica, una agricultura muy rica, una provincia donde lo que es la energía, el petróleo, es abundante, sobre todo en la costa norte, desde Matanzas hasta Cárdenas. Es la provincia de Cuba que más recursos energéticos tiene. Y la termoeléctrica más grande y más eficiente de Cuba es la Antonio Guiteras, que se encuentra en Matanzas. También podemos informarle que en la antigua república, en Matanzas, había 22 municipios. Esos municipios, con la nueva división político-administrativa en 1976, quedaron reducidos a 14. Y posteriormente el municipio de Varadero dejó de ser municipio para ser una zona especial atendida por la nación, aunque pertenece territorialmente al municipio de Cárdenas. En esta provincia está el municipio más grande en territorio de Cuba, que es la Ciénaga de Zapata, pero al mismo tiempo, por curiosidad, es el de menos población. Cuando hablamos anteriormente de música, una anécdota relacionada con la música en Matanzas es la relacionada con que el 10 de octubre de 1849 se celebraba en todo el imperio español el cumpleaños de la joven reina Isabel II. Pero ese día, en la sala de conciertos de Matanzas, no se celebró ningún baile, porque por omisión, por olvido o porque no quisieron, la banda de conciertos de Matanzas no se presentó a tocar. El público único que fue la guarnición del ejército español. Por lo tanto, no se celebró ese día el concierto. En castigo a eso, el gobierno español condenó a los miembros de la banda de concierto a estar un año desterrados en España y que no se pudiera dar ningún concierto en esa sala en un año hasta el nuevo cumpleaños de la reina, es decir, en 1850. Así que eso ilustra cómo los españoles a una banda de conciertos de Matanzas la condenaron, quizás injustamente porque ellos no, por omisión no lo hicieron, pero bueno, en aquel momento en la provincia y en toda Cuba había un tiempo muy convulso, corrientes anexionistas, abolicionistas, independentistas, y los españoles estaban de cierta forma asustados y no querían creer que hubiera sido una casualidad, sino una cosa que hicieron voluntariamente. Para resumir, quisiera compartir con ustedes una pregunta, quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué
la provincia de Matanzas, a pesar de estar tan cercana a la capital como lo puede estar la provincia de Pinar del Río, de la ciudad de La Habana. Ambas están a una distancia aproximadamente la misma, poquito más, poquito menos una de la otra. Sin embargo, a Matanzas nunca se le ha considerado o nunca se le consideró en aquel tiempo como la Cenicienta de Cuba. Y Pinar del Río, que ya vimos como da atletas actualmente famosos, deportistas famosos, como el mencionado Omar Linares, y en todos los sentidos se destaca actualmente, sí la consideraban Cenicienta de Cuba. Yo tengo una posible respuesta, quizá no tiene por qué ser el pensamiento de ustedes, pero bueno, es la respuesta a la conclusión a que yo he llegado. Matanzas siempre fue una provincia donde por su posición geográfica pasaban personas de toda Cuba. Por tierra no les quedaba más remedio que pasar por Matanzas para dirigirse a La Habana. Muchas de ellas encontraban un ambiente acogedor en Matanzas, que ha sido una provincia muy acogedora toda la vida, y se quedaban en Matanzas. La cultura desde tiempos de la colonia en Matanzas fue muy grande. La ciudad de Matanzas fue considerada la Atenas de Cuba por sus grandes poetas, sus grandes músicos. El emporio azucarero en Matanzas hacía que fuera una pregunta muy rica. Y todo eso contribuyó, yo considero, a que no pudiera ser considerado una Cenicienta. Sin embargo, en ese momento Pinar del Río era la provincia más occidental de Cuba. Nadie de los que venía para la ciudad de La Habana a tratar de prosperar tenía que pasar por Pinar del Río. Solamente los habitantes de Pinar del Río eran los que tenían que ir de su provincia para La Habana, ¿no? Y todo eso contribuyó a, de cierta forma, relegar a esta provincia, cosa que ha cambiado diametralmente en los tiempos actuales. Pero bueno, es un ejemplo que les pongo para que ustedes vean qué situación tenía la provincia de Matanzas en aquel tiempo y por qué no se le consideró en aquel momento una provincia relegada en comparación con otras provincias. Actualmente, por ejemplo, tenemos el caso de una provincia de Cuba, Guantánamo. Guantánamo es la primera provincia de la zona oriental de Cuba. ¿Qué pasa? Que los guantanameros se ven más aislados que todos los demás habitantes de Cuba, y a pesar de ser una provincia muy rica, muy hermosa, bueno, a veces se ven con deseos de emigrar de su provincia sobre Matanzas. En determinado momento, más adelante, voy a hablarle de grandes jugadores de béisbol de la época anterior y de la época actual, como puede ser Martín Digo, conocido por el Inmortal, como puede ser Lázaro Junco, el llamado Señor Jonrón. Así que no vamos a dejar de hablar de esta provincia y de otras provincias de Cuba, porque cada provincia tiene sus encantos, tiene sus bellezas, tiene sus grandes cualidades que quisiera compartir con ustedes. Y les voy a informar que nuestro próximo tema que vamos a tratar es sobre un gran cantante cubano, un gran compositor cubano, Maximiliano Benny Moré. Y como siempre, no les digo adiós, sino hasta luego.